Continuamos, amigos televidentes. Esto es Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rascal. Ya tenemos la presencia de Franco Parisi, candidato independiente, ex candidato independiente a la presidencia de Chile. Quedó en tercer lugar y en este momento deshojando margaritas si va a ser candidato en las próximas elecciones. Doctor en Economía y doctor en Economía de Georgia University en Estados Unidos. Franco Parisi, muy buenos días, gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido al Ecuador. Muchas gracias. Quiero decirle que Ecuador está cambiando significativamente. De hecho, yo estuve acá hace más de 15 años y el cambio que estoy viendo es muy positivo y me alegró mucho. Y me llamó la atención que yo lo veo más cercano a Ecuador, a un Uruguay, a un Chile, de lo que algunos proyectan de una cercanía más a Venezuela. Eso es importante decirlo, ¿eh? ¿Qué se fundamenta, Franco Parisi, para decir que estamos más cercanos a Uruguay que Venezuela? Básicamente en la dinámica de la economía. Mire, usted tiene una economía dolarizada, lo cual lo felicito, pero además han sido muy inteligentes. Lo que se viene en el mundo es un cambio de los paradigmas. Estados Unidos se va a cerrar a través de la política de Donald Trump. De hecho, ya lo está mencionando. Lo están mencionando. Pero ¿sabe qué? Se viene la elección en Holanda. Un país que era la meca de ser una economía liberal y abierta. Lo más probable es que también se cierre en lo comercial y en lo capital. Se vienen elecciones en Italia, elecciones en Francia. Entonces, cuando uno analiza lo que está ocurriendo en el mundo, de cerrarse de la economía, significa dos cosas. Uno, primero hay que buscar buenos socios estratégicos. Ustedes lo tienen con China. Hay que buscarlo. En algún momento los países tienen que decir quién quiere que sea mi socio. En Chile se decidió que fuera Estados Unidos. Donald Trump ni siquiera ha llamado a la presidenta Bachelet. Si yo llegara a ser presidente en Chile, claramente buscaría socios estratégicos o en China o en Europa. Romper la hegemonía. Pero vamos por lo siguiente. A ver, hay un común denominador que se está presentando en el mundo. Sí. Es decir, proteger la producción, proteger el empleo, tener ciertos crecimientos endógenos que nos permiten estar sólidos, cohesionados y consolidados y tener cierta penetración en los mercados globales. Sí. Ahora, Ecuador, por ejemplo, tiene la dolarización. Necesita que ingresen divisas a efectos de poder dinamizar, reactivar la economía y distribuir recursos, considerando que no podemos emitir moneda. Deje de aclararle, don Carlos. Por favor. Todos somos economistas, ingenieros comerciales. Todos los países tienen la misma dicotomía. De hecho, Rusia, con la gran figura Putin, tuvo una devaluación de 30 rublos por dólar a 72 por el mismo fenómeno del petróleo y el fenómeno del dólar. Todos los países necesitan dólares. El gran problema de Argentina, que veíamos en un documental recién en su canal, tiene el problema de los dólares. ¿Cuál es el paradigma que viene ahora? Uno, tener buenos socios. Y dos, cuidar los dólares. Dolarizado o no dolarizado, todas las economías funcionan en torno al dólar. El único que no tiene ese problema es China. El problema que tiene China es que tiene exceso de dólares. Es el único país que tiene exceso de dólares y por lo tanto vamos a ver que viene un fenómeno de expandirse China a lo largo de todo el mundo. Cuando Franco Parisi dice expandirse, significa que ya va a salir de esa política de desacelerar su crecimiento y comienza a poner el pie en el acelerador y comienza a demandar de materias primas y Latinoamérica se va a ver beneficiada. El fenómeno que se viene en China es un cambio de matriz productiva, algo que has estado conversando acá, que pues podríamos tocar. China tenía una matriz productiva de exportar. Lo que quiere ahora China es todo ese esfuerzo que se traduzca en un mayor consumo interno. Y por lo tanto vamos a ver un fenómeno muy interesante en China en los próximos 5 o 6 años, en que China va a aumentar el consumo interno, por lo tanto va a necesitar... ¿Eso significa crecimiento económico? Sí, pero lamentablemente los movimientos son distintos. Pasar de una economía exportadora a una economía importadora, usted lo sabe muy bien, no es automático y lleva tiempo. Lleva tiempo, pero eso significa que también para poder crecer de esa manera, incentivar el consumo, es decir, dinamizar la economía interna, significa necesito más materia prima. Exacto. Para poder satisfacer ese plan. Con un lag de tiempo, ¿de acuerdo? No es automático, ¿de acuerdo? Los movimientos son lentos. Ahora, pero de acuerdo a este análisis, Franco, tengo que preguntarle lo siguiente. A ver, Donald Trump dice,
Y creo que él sintonizó bien su campaña. Sí. Es decir, él no fue por la votación popular, sino fue por la votación de colegios electorales, donde ahí estableció la diferencia y detectó, dice, a ver, los acuerdos de libre comercio no nos están ayudando, por una sencilla razón, porque le está afectando a la industria, a la agroindustria, al sector agrícola, por tanto a la producción y al empleo. Construyó un discurso en ese sentido. Y vemos que hay economías que se están cerrando en el mundo. Sí. Significa que en este momento la apertura comercial, tal como se la planteaba románticamente en el ayer, significa que puede ser un perjuicio para la producción y el empleo de las naciones que vayan por esa vía. Es completamente de acuerdo, correcto lo que usted está diciendo. Viene un fenómeno de cerrarse, pero es un cerrar las puertas que se tiene que buscar socios estratégicos. Por ejemplo, ustedes están construyendo 8 centrales hidroeléctricas. Chile necesita urgente energía. Esa medida, a través del vicepresidente Jorge Glass, de construir 8 centrales hidroeléctricas, es una excelente decisión. Ahora viene el paso de buscar a quién poder venderle esa energía. Si yo fuera presidente, si yo hubiera sido presidente, estaríamos firmando ya un contrato de poder comprar esa energía, siempre y cuando me lo mande a través de un cable submarino y no a través de Perú por problemas geopolíticos. Quiero mucho a los peruanos, pero ya aprendimos, tiene una realidad. Ya aprendimos de Argentina. Acuérdense que nosotros construimos un gasoducto y después nos cortaron el gas. Así que aprendimos. Ya, pero eso... Por lo tanto, déjeme terminar con esto. Y por lo tanto, lo que viene ahora es buscar buenos socios comerciales que se puedan confiar. El problema con Donald Trump es que no se puede confiar por su actitud. Ahora, socios comerciales. Dice, hay que buscar socios estratégicos. Franco, has mencionado el tema China. Se puede pensar también en la India, etcétera, Sí. etcétera, etcétera. El tema es, ¿qué les podemos vender? O sea, ¿qué podemos exportar nosotros hacia esos temas? Porque hay una realidad. El precio del petróleo, si bien al amparo del acuerdo de la OPEP, se incrementó, se ha estabilizado, ya no está cerca de los 50, bajó el WTI a 48, etcétera, etcétera, y siempre será un riesgo. Sí. Por tanto, necesitamos en ese cambio de la matriz productiva, no solamente en el tema de las industrias industrializantes, sino también en el sector agropecuario, incentivar el enganche con los encadenamientos, llegar a la agroindustria y poder ser competitivo en esos mercados. Completamente de acuerdo, pero los cambios de matriz llevan tiempo. Esto no Se es- requiere un proceso. Sí, es un proceso. Mire, un cambio en la matriz requiere a lo menos 15 a 20 años. Y por lo tanto hay que tener los cimientos muy fuertes. Para el caso de Ecuador, ¿qué cimientos fuertes se necesitan? El dólar, mantener la dolarización, porque eso trajo confianza a la economía. Analizando la propuesta del candidato Lasso, yo estoy preocupado. ¿Por qué? Mire, él propone disminuir o eliminar el impuesto a la salida de las divisas. Eso sería un tremendo error. ¿Qué impacto pudiese tener? Directamente van a salir dólares y va a subir la tasa de interés. Al subir la tasa de interés va a encarecer desde los créditos de consumo, hasta algo que me preocupa mucho a mí, hasta los créditos hipotecarios. ¿Cuál es la relación de que la eliminación del impuesto de la salida de divisas tenga un impacto al alza de la tasa de interés? Inmediatamente, mire, la idea de colocar esos impuestos, que en realidad existen en casi todo el mundo, se llaman encaje. Yo creo que hay un problema de lenguaje comunicacional. Lo que hace es que conviene tener la plata afuera, pero dado que está el encaje, mejor la dejo acá. ¿De acuerdo? Si elimino ese impuesto, inmediatamente salen los dólares de los ecuatorianos afuera. Por lo tanto, queda menos plata en esta bolsa. Y al quedar menos plata en esta bolsa... Tenemos menos fondeo para dinamizar la economía. Pero permítame meterle, ingresar otro ingrediente. Ok. La Reserva Federal está en una política progresiva de incremento de De interés. la tasa de interés, lo cual va a ser otro impacto. Imagínense, tendrían 2 impactos en esto. De hecho, este miércoles la Fed va a incrementar la tasa de interés en 25 puntos base y lo más probable es que lo continúe haciendo. Por lo tanto, si la Fed sube la tasa de interés, dejando todo igual acá, van a salir estos flujos si se elimina ese impuesto. Por lo tanto, tenemos que ser mucho más atractivos el Ecuador para que los dólares se queden acá. Disculpe que le interrumpa, lo mismo tiene que hacer Chile, lo mismo tiene que hacer Uruguay, Paraguay y también... Es decir, tenemos que tener una matriz de modelo en Latinoamérica casi similar. Sí, porque somos países muy similares, aunque todos tenemos nuestro corazoncito que somos únicos, pero mire, somos muy similares. Somos monoexportadores con un potencial
único. Mira el caso de Ecuador. Ecuador, nos omitimos hablar sobre un activo que tiene Ecuador que es valiosísimo. ¿Cuál es? El ecoturismo y el turismo. Ecuador tiene una marca registrada en el mundo como el país más ecológico, más diverso del planeta. O sea, la meta debería ser llegar a ser como España, que el turismo represente un 11% del PIB. Le coloco un ejemplo más cercano. Perú llegó a tener 5 millones de turistas el año pasado solamente por decirte que tiene la mejor cocina del mundo. Pero para eso se requiere desarrollo local también. Sí, pero mire, el candidato Lasso quiere eliminar los impuestos verdes. Yo quedé sorprendido y aquí lo aplaudieron. Quiere eliminar el impuesto a los autos por cilindraje. Quiere eliminar el impuesto a la venta de autos antiguos. En todo el mundo estarían todos gritando. Greenpeace debería estar gritando. En todo el mundo, por el contrario, por el efecto del calentamiento global del planeta, se están colocando más impuestos verdes, no eliminándolos. Por lo tanto, hay que tener claro qué matriz queremos nosotros. A mí me encantaría que Ecuador fuera un centro de servicio y también exportador. También lo quiero para Chile. Pero si usted me pregunta algo que es único de Ecuador, es la biodiversidad y la marca registrada que tiene en el mundo. Por lo tanto, lo invito a que revisemos los impuestos. Aquí deberíamos tener más impuestos verdes para que sea un ícono del turismo y el ecoturismo. Una de las cosas que se discute en Latinoamérica y sobre todo es la óptica del sector empresarial, porque tiene una relación directa con la producción, es el tema de las cargas tributarias. Ajá. En ese sentido, Latinoamérica, ¿qué debería hacer? Porque esto es una pelea constante y más en una campaña, ¿no? Sí. Mi promedio es por debajo de Latinoamérica, no que tú tienes una carga por encima del promedio latinoamericano, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la carga tributaria va en función de qué es lo que queremos. Sí. ¿Queremos ausencia de Estado? ¿Queremos un Estado activo? ¿O queremos más mercado? ¿O por ahí va la tercera vía? Estado hasta donde sea necesario, mercado hasta donde sea probable. No, mire, las situaciones de esquina ya probamos que son malas. Situaciones como Venezuela, que para nada existe acá en Ecuador, ni situaciones liberales como lo que estamos viendo en Argentina, tampoco funcionan. Argentina, que el presidente venía con muy buenas perspectivas, tomó una decisión radical de eliminar algunos impuestos, cambiar cosas bruscamente. No se pueden hacer esos cambios. Por lo menos Chile ya lo aprendimos. Los cambios tienen que ser graduales, pausados y consensuados. La señora Bachelet hizo una reforma tributaria, pésima reforma tributaria, pésima, que ahora estamos pagando con un crecimiento del 2%. En el caso de Ecuador, sí, tiene impuestos extremadamente bajos. Discúlpeme, yo cuando veo la estructura tributaria de Ecuador, no es sostenible en el tiempo. Por el contrario, en el tiempo... ¿No es sostenible la actual estructura tributaria? De hecho, tiene que subir en el tiempo. ¿En dónde? En todos. Primero, en los impuestos a las empresas. Segundo, el candidato Lasso, disculpe que sea reiterativo, pero es que me llamó mucho la atención. Iba caminando, encontré un panfleto y lo doy vuelta y veo las políticas económicas y me faltó encontrar una contraparte. Quiere colocar un impuesto flat. Flat significa que todos pagan lo mismo. Yo lo desafío a que me diga qué país de la OCDE tiene un impuesto flat. Ninguno. Es decir, se mantiene la progresividad. Pero claro, de hecho, mire, el país con mejor distribución del ingreso de Latinoamérica, que es Uruguay. Ustedes están bastante bien, ¿eh? Chile tiene 50 según el índice Gini, Uruguay 41 y ustedes tienen 42. Uruguay, ¿qué es lo que hizo el mes pasado? Subió el impuesto a los más ricos. ¿Por qué? Porque los estados lo que tienen que tratar de hacer, yo traté de ser presidente de Chile y lo que uno trata de hacer es igualar la cancha. Con un impuesto flat, el más rico se hace más rico. Yo no tengo nada contra los más ricos, por el contrario, me alegro por ello, pero que sea una cancha equilibrada. Y por lo tanto, lo que tenemos que buscar como países en desarrollo es que la carga tributaria sea muy sencillo. El que gana más, pague más. Ay, pero sin embargo, de aquello, Colombia entró a una reforma tributaria donde se ha implementado algo parecido a lo que se está proponiendo acá. Es decir, que los ricos paguen menos, cobrar más a la clase media, a los menos pudientes, y el IVA lo subieron al 19%. Ese es un tema que lo implementó Colombia. ¿Eso pudiese pasar acá también? Y se equivocó. Y se equivocó. Mire, el IVA es el impuesto, y usted lo sabe muy bien, es el impuesto más regresivo de la sociedad. ¿Por qué se sube el IVA? ¿Sabe por qué? Porque es el impuesto más fácil de recaudar en todo el mundo.
De hecho, el presidente Lago, un presidente socialista, al cual en la encuesta hoy día en Chile le gano, subió el IVA. ¿Por qué? Porque es el impuesto más fácil de recaudar. Meterle la mano al pobre es lo más fácil. Lo más difícil es meterle la mano al impuesto a los que ganan más plata. Mire, si esto es muy sencillo. Ecuador tiene la posibilidad de despegar con formas inteligentes. Con una reforma tributaria como la que propone el candidato Lasso, es una estrategia muy antigua y que ya está completamente de modé en las escuelas de negocio. Mi propuesta, y una propuesta para el actual presidente Correa, que es economista de una gran universidad y que respeto, es que busque la posibilidad de repatriar dólares que están afuera. Aquí hubo una encuesta, una propuesta ciudadana en que todos estaban en contra de los paraísos fiscales. Bueno, sabemos que hay gente que tiene, ecuatorianos que tienen plata afuera. Digámosle, mire, tráigame esa plata, pagándome un 10% de impuestos, y esa plata la capitalizamos en el Banco Central Ecuatoriano, que actualmente tiene 2.800 millones de dólares en reserva. A mí me gustaría que tuviera a lo menos 4.000 millones de dólares en reserva, para asegurar... Creando incentivos tributarios a ese capital que regrese. Exacto. Y con eso, ¿sabes lo que logramos? Consolidar la dolarización y bajar las tasas de interés. Mire, las tasas de interés acá en Ecuador tienen que bajar. Y por lo tanto, el desafío para el próximo candidato tiene que ser cómo mejorar el mercado de capitales para que las tasas de interés sean más bajas. Y para Franco Parisi, ¿cree que con un incentivo tributario esos dineros locales de paraísos fiscales regresarían al Ecuador o en el caso de Latinoamérica? Porque le pongo un ejemplo. De acuerdo a lo que dice el SRI, de acuerdo a investigaciones de esta corporación de periodistas, dio a conocer que en el Ecuador tendría, o ecuatorianos tendrían, más o menos entre 30.000 y 36.000 millones de dólares en paraísos fiscales. Entonces, yo voy a poner un ejemplo sencillito. Si esta hojita es el tamaño de la economía, y si me baso en el Producto Interno Bruto del 2015, 100.000 millones de dólares, yo le estaría quitando a la economía ecuatoriana más o menos esto. Y si lo comparo con relación al 2006, es el 50, prácticamente es casi el 80, o entre el 75 y el 80%, porque el Producto Interno Bruto en el Ecuador era 47.000 millones. Entonces, se fueron. ¿Sí? Plata que se generaron con las condiciones actuales, igual se fueron. Don Carlos, hablemos de ejemplos. Por favor. Chile lo acaba de hacer. Retornaron más de 15.000 millones de dólares. ¿Cuánto? 15.000 millones de dólares. Esto lo hizo la señora Bachelet, gobierno socialista. Lo acaba de hacer Macri, la única buena medida que ha hecho. ¿Sabe cuánto retornó? 98.000 millones de dólares. Fue tan exitoso que los tipos dijeron, mire, ampliémoslo hasta finales de marzo y esperan recibir 120.000 millones, más del 50% del PGB. Por eso yo le digo, los próximos 4 años son importantes. Son fundamentales. Fundamentales para toda la economía latinoamericana. Mensaje número 1. Cuidar los socios estratégicos. Mensaje número 2, cuidar las divisas. Si hay divisas ecuatorianas en paraísos fiscales, tratemos de traerlo, independiente de quién sea el próximo presidente de Chile, de Ecuador. ¿Por qué? Porque vamos a bajar la tasa de interés. Mire, Ecuador ha avanzado bastante, pero la tasa de interés para los créditos hipotecarios del 10% tienen que seguir bajando. Yo tenía un plan en Chile y lo estuve buscando. Fui a hablar con varios bancos internacionales. Yo quería construir más de 350.000 viviendas de mejor media clase, con créditos internacionales hipotecarios a una tasa del 5%. Yo estoy seguro que Ecuador lo puede hacer. Y ya para terminar, Franco Parisi, para aquellos que nos gusta hablar de la integración, ¿nos convertimos fundamentalmente en un Quijote o podremos algún día hacer de esa utopía una realidad? Integración me refiero no desde la retórica política, sino desde la óptica de la complementariedad para tener un peso específico como región y que podamos tener una presencia tremendamente importante en la geopolítica mundial. ¿Sabe lo que me gustaría? A mí me gustaría que por un tiempo dejáramos la ideología política de lado y viéramos la ideología de la política de las personas. Chile necesita de Ecuador, Chile necesita de Argentina, Chile necesita de Perú y Chile necesita de Bolivia. Pero lamentablemente si uno es de derecha y el otro de izquierda, no se hablan y no se miran. Siempre con estos trucos por debajo.
Eso le ha hecho mal a Latinoamérica. Mire, Chile tiene como socio aliado por siempre a Ecuador, pero no lo hemos hecho capitalizado. A mí me encantaría tener este cable submarino con Ecuador. Me encantaría, usted sabe que tenemos una mina en conjunto entre Ecuador y Chile. Codelco la está manejando. Y sí, ¿sabe qué? Y Codelco tiene que invertir 2.000 millones que no tiene. Yo estaría dispuesto a ir a buscar esa plata y ponerla de inmediato. Ojalá que podamos hacer una refinería conjunta entre Ecuador y Chile para poder sacar un cobre con mayor valor agregado. Solo no lo vamos a hacer. Y ya con eso termino. Franco Parisi dejará de deshojar margaritas y tomará la decisión de participar en las próximas elecciones en Chile. Mire, yo creo que Chile necesita un espacio en que los partidos políticos vuelvan a encantarse con la gente y la gente con los partidos políticos. Pero eso no es la respuesta que estoy buscando. La respuesta que estoy buscando es un sí o un no. Entonces, invíteme en un mes más, o yo lo invito a Chile y hablamos de política en Chile. Mire, creo que sería súper importante que Ecuador y Chile volvieran a darse las manos, dejando el pasado en el pasado. En febrero tengo que estar en Santiago, por cierto, así que ahí lo voy a entrevistar. Nos vemos, de todas maneras. Nos vemos. Pero yo pensaba que Chile no era taurino, ¿ah? ¿Por qué? Porque me acaba de hacer olé. Ah, no, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que tengo que ser responsable en esta decisión. Sí. Para mi familia, a nosotros nos destruyeron por todos lados. Y mi familia pagó el costo. Lo supe. Pagó el costo. Lo supe cuando lo investigué. ¿Y sabe qué? Fueron las grandes capitales que me atacaron a mí. Porque yo dije una sola cosa. Yo quiero que los impuestos a los combustibles los paguen todos, incluyendo las mineras. Y con eso me salieron a atacar. Franco Parisi, muchas gracias por estar con nosotros y compartir esta visión de la economía mundial latinoamericana y también dentro de esa visión el análisis en el Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Esto fue Pensamiento Crítico, como siempre digo, amigos televidentes, insumos, elementos para que ustedes analicen, profundicen y tomen la decisión. Como siempre, la conclusión no es de un periodista, ni de dos, ni de muchos periodistas. La conclusión tampoco es de los políticos. El ritmo de una nación la marcan ustedes. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo. Sigan en la sintonía de Ecuador TV. Gracias.